La base central de la prosperidad espiritual es Cristo Jesús. Cristo es la base de la prosperidad espiritual. Si yo no tengo a Cristo Jesús en mi corazón, soy un pobre espiritual. Vamos a comenzar con nuestra Biblia. Mateo capítulo 6. Verso 33. Ayer decíamos algo sobre la prosperidad. Número 1, la prosperidad financiera es total y absolutamente un plan de Dios. Antes de los siglos, en la mente de Dios había una abundancia impresionante. Y antes de los siglos, cuando Dios vivía con los ángeles, tenemos que Dios creó todas las cosas para que ellos las disfrutaran. Es importante notar esto: en el cielo hay cosas. No es solamente un lugar fantasmagórico o transparente. No, el cielo es un lugar donde hay muchas cosas, donde hay calles de oro, donde hay materiales preciosos que nosotros no conocemos, donde hay mansiones que Jesús fue a preparar para nosotros. Mansión, un lugar para vivir. Porque nosotros normalmente teníamos la tendencia a pensar que vamos a vivir en el cielo en una nube. Nosotros no vamos a vivir en el cielo en una nube. Seremos levantados hasta las nubes para estar siempre con el Señor, pero no viviremos siempre en una nube, sino que Dios ha diseñado lugares para que el hombre viva, los ángeles vivan. Cuando Jesús resucitó, se le apareció a sus discípulos y le dijo a Tomás: Tomás, mete tu mano en mi dedo, porque la idea que se había comenzado a mostrar era que Jesús había resucitado en espíritu y su cuerpo había sido desechado, como quien desecha un plástico viejo y se queda con lo que está por dentro. Pero resulta que él nos sorprende porque dice: Tomás, mete tu mano y date cuenta que yo no soy un espíritu, sino que tengo carne y huesos. Esa es una de las grandes revelaciones del Nuevo Testamento. Una de las más grandes revelaciones del Nuevo Testamento es que Jesús, cuando resucita, resucita con carne y con huesos. Y se le puede tocar. Y no solamente se le puede ver, sino tocar. Con la diferencia que ese cuerpo de Jesús puede atravesar paredes. Con la diferencia que ese cuerpo de Jesús puede hacer como quiere. Tiene la libertad que nosotros no tenemos. No está sometido a la ley de la gravedad como nosotros estamos sometidos a la ley de la gravedad. El cuerpo de Jesús no está sometido a la ley de la gravedad. Pero es un cuerpo al mismo tiempo que se puede palpar, que se puede tocar. Mete tu mano en mi costado y date cuenta que yo tengo carne y tengo hueso, dijo Jesús. Así como es Él, también es el medio ambiente donde Él vive. Por eso se dice que el cielo es el trono de Dios, porque Dios tiene trono. Y en Apocalipsis 5 dice que Dios tiene una silla, la silla del trono. Así que Dios está sentado ahí. Entonces hay cosas muy similares entre el cielo y la tierra. No porque ellos se copiaron de nosotros, sino porque nosotros nos copiamos de ellos. Nosotros tenemos manos porque ellos tienen manos. Nosotros tenemos cuerpo porque ellos tienen cuerpo. Fuimos creados a la semejanza de Dios, a la semejanza de los ángeles. Cuando se ve un ángel, es una apariencia de varón, una apariencia de una persona. No tiene 8 ojos, ni tiene una figura desagradable, sino que los ángeles son similares a nosotros. Así que el cielo es un lugar de muchísima prosperidad, de una abundancia impresionante de cosas que nosotros vamos a utilizar. Y viendo hacia el futuro, también vemos que la palabra nos dice que nosotros vamos a vivir en la nueva ¿qué? Jerusalén. Y la nueva Jerusalén es una ciudad diseñada por Dios. ¿Dónde la está diseñando Dios? En el cielo.
¿Cómo es esa ciudad? Bueno, no nos dice mucho la Biblia, solamente nos dice su distancia, su ancho y su altura. Nos dice, y nos dice que allí vamos a vivir todo. Imagínense cómo será esa ciudad. Si las calles son de oro. Y dice que cosas que ojo no vio y oído no oyó son las que Dios ha preparado. Así que la Nueva Jerusalén es el lugar donde nosotros vamos a vivir eternamente. Y es un lugar llenísimo de prosperidad. No sabemos hasta qué límite, pero habrá una prosperidad sin límite, dice la Escritura. Aún la prosperidad existirá en el milenio, pero la Nueva Jerusalén desciende después del milenio. O sea que la Nueva Jerusalén es la expresión máxima de la vivienda eterna, donde nosotros vamos a morar para siempre. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Así que Dios tiene muchas cosas para nosotros diseñadas. Así como en la tierra hay cosas, hay piso, hay paredes, allá también lo hay. Y la Nueva Jerusalén tiene paredes y tiene piso. Tiene mansiones, tiene lugares, tiene espacios hermosísimos, espacios preciosos, y los mejores materiales los tiene la Nueva Jerusalén. Así que la prosperidad la vemos reflejada antes y la vemos reflejada al futuro en la Biblia. Pero hoy vemos que la prosperidad no se da como debería. Y que si analizamos las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, vemos que Jesús previnió, nos cogió a información para marcarnos el peligro de lo que son las riquezas. Por 3 veces en el Sermón del Monte nos habla sobre el peligro de la riqueza, porque muchas personas dicen, no, las riquezas son de Dios, el dinero es de Dios, listo, hay que buscar el dinero, y la gente se mete en esa película y cuando quiere ver puede perder su alma. Es ahí el peligro de la riqueza. En sí ellas no son malas, porque las riquezas se pueden utilizar para lo bueno, como se pueden utilizar para desviarse de Dios. O sea, en sí, como un palo uno lo puede utilizar para trancar la puerta, pero también lo puede utilizar para trancar la cabeza de alguien. Lo mismo el dinero en sí mismo no es malo. El dinero es la representación de todo lo material. Cópialo. El dinero representa todo lo material. Con el dinero se puede obtener todas las cosas materiales, nunca las cosas espirituales. Todas las cosas materiales se pueden obtener por dinero. Yo puedo comprar una silla, una camisa, un pantalón, un zapato, un plato de comida, un buen vestido. Puedo comprar un buen terreno, puedo comprar un buen carro, todo con dinero. Todas las cosas materiales se compran con dinero. Por eso el dinero es algo tan importante, porque representa todo lo material. Pero el dinero no puede comprar en el mundo espiritual absolutamente nada. Dios ha querido que sea así. Y es algo tan simple que no puede comprar salud. El dinero no puede comprar salud. Ah, no, pero si tengo un buen médico, él me sana. No, los médicos no sanan. El que sana es el Señor. No importa si tú te metes en un tratamiento médico de 15 años y el médico se lleva la gloria. La gloria no es del médico, la gloria es de Dios. Ah, pero es que nadie oró por él, solo el médico fue el que lo atendió. Aunque sea solo el médico que lo atendió, el que lo sanó es Dios, sí lo sanó. Porque el médico no sana. El médico solo ayuda al cuerpo a entrar dentro de la ruta de la salud. Así es. El médico no tiene capacidad para sanar un cuerpo, para sanar una célula. Solo Dios puede sanar. ¿Cuántos médicos no han extirpado un cáncer y la persona ha muerto? Pero cuando Dios dice, si el médico extirpa el cáncer, si yo lo sano, él vive. Y muchos cánceres han sido extirpados y Dios dice, yo quiero que viva, y vive. Que Dios está en todas metido. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dale un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que el dinero puede comprar todo lo material, pero no puede comprar nada espiritual. Entonces, la prosperidad de hoy, ¿cómo manejamos eso? ¿Se puede tener prosperidad? Sí, se puede tener prosperidad, pero nunca vamos a tener lo suficiente. Mientras vivamos en este planeta, nunca vamos a tener lo suficiente.
Siempre vamos a necesitar que Dios supla toda nuestra necesidad. Siempre vamos a caminar en esa dimensión, Dios supliendo nuestra necesidad. Y hay una advertencia del peligro de la riqueza. El joven rico tomó el camino equivocado. Que muchas personas piensan que el dinero puede ser tan importante, que es más importante que Dios. Bueno, es más importante que Dios 80 años, pero después vas a tener que rogarle a Dios que te dé vida eterna y va a ser demasiado tarde. Así que es importante observar que busquemos el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Dios no va a querer que nosotros seamos millonarios sabiendo que eso nos va a desviar de Él. Dios no va a querer que seamos millonarios sabiendo de antemano que eso nos hace daño. Por eso hay tantas dificultades económicas. ¿Aló? Porque si Dios supiera que todos nosotros pudiéramos tener muchísimo dinero, Dios lo derramaría. Pero Dios tiene la mano aguantada, por decirlo así, porque nosotros no somos capaces de soportar más de lo que tenemos. Aleluya. Entonces hay dos cosas que tenemos que analizar en esta mañana: prosperidad espiritual y prosperidad física. Prosperidad espiritual, prosperidad física y prosperidad en el área de la salud. Cuando en tercera de Juan dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, se refiere a prosperidad material, y que tengas salud, prosperidad de salud, así como prospera tu alma, prosperidad espiritual. ¿Qué es prosperidad espiritual? Casualmente en la tercera carta de Juan se nombra la prosperidad espiritual al final, pero es lo más importante de las tres. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque la prosperidad espiritual es exactamente, Mateo 6:33 dice: buscad el reino de Dios y su justicia. Una persona que busque el reino de Dios y su justicia es próspero espiritualmente. Si una persona no está buscando el reino de Dios y su justicia, no está próspero espiritualmente. La prosperidad espiritual es la número uno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, la prosperidad espiritual, ¿qué es la prosperidad espiritual? Es la condición espiritual de nosotros en relación con Dios. Yo no puedo tener prosperidad espiritual si, por ejemplo, yo no conozco a Cristo como Salvador personal. ¿Aló? Si yo no conozco a Cristo como Salvador personal, yo no puedo tener prosperidad espiritual. Ejemplo claro: Israel. Israel es una nación que es conflictiva en este momento mundial. La mayoría de naciones del mundo aborrecen a Israel. Nosotros sabemos que Israel está en la profecía bíblica. Israel en este momento no tiene prosperidad espiritual. Y no tiene prosperidad espiritual, me refiero a todos los judíos que no conocen a Cristo. ¿Por qué? Porque la prosperidad espiritual, ¿dónde comienza? ¿Dónde arranca? Fe en Jesús. Cuando una persona comienza a aceptar a Cristo en su corazón, ahí arrancó la prosperidad espiritual de esa persona. De tal forma que si una persona no tiene a Cristo en el corazón, pero tiene, por ejemplo, cariño, tiene amor, son cosas muy pasajeras, porque la base central de la prosperidad espiritual es Cristo Jesús. Cristo es la base de la prosperidad espiritual. Si yo no tengo a Cristo Jesús en mi corazón, soy un pobre espiritual. Por eso Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre es una persona que espiritualmente no tiene vida espiritual. Y Jesús sabía cuando estaba en el sermón del monte que todo el mundo era pobre espiritualmente, porque nadie lo conocía a Él, ni nadie conocía a Dios. Era un tiempo de mucha ignorancia espiritual. Anás y Caifás y los sacerdotes y los fariseos y los escribas no conocían a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? No conocían a Dios. El que más conocía a Dios de todos los judíos era Jesús. Cuando Jesús llegó se sorprendió. Nicodemo era uno de los más destacados, y Nicodemo no tenía ni idea. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nicodemo no tenía ni idea, ¿verdad? Y era uno de los más destacados judíos. Anás y Caifás estaban desvirtuados, y los otros judíos, fariseos, escribas y fariseos, escribas y esenios y todos los demás estaban desubicados. Saduceos también estaban desubicados de lo que era Dios. Tenían religión, pero no tenían a Jesús. Entonces Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque el Señor no quiere que seamos pobres en espíritu, sino que seamos ricos en espíritu. La más importante riqueza es la riqueza espiritual. La riqueza espiritual comienza ¿cómo? Con
con Jesús en el corazón. A medida que yo voy caminando en el Señor, voy adquiriendo riqueza espiritual. Y de eso se trata. A medida que me voy santificando, voy adquiriendo riqueza espiritual. Es decir, me voy volviendo un próspero espiritual. Necesitamos la prosperidad espiritual. No podemos quedarnos estancados. El primer día que yo me convertí, lloré y dije, Señor, perdóname. No puedo quedarme ahí, tengo que avanzar. Tengo que avanzar. El primer día que yo me convertí, me llamaba la atención el cigarrillo. Tengo que avanzar, no puedo quedarme ahí. Tengo que prosperar espiritualmente. Tengo que avanzar. No, que esa cosa me tienta demasiado, ya estoy mal. Bueno, tienes que avanzar, tienes que avanzar. Tienes que llegar a un momento donde patees aquel cigarrillo, patees aquella copa de licor y empieces a prosperar espiritualmente. Es la máxima prosperidad, es la mejor de todas las prosperidades. Jesús tuvo todo el tiempo prosperidad espiritual. Era rico, era millonario espiritualmente. Gloria a Dios. Entonces, la espiritualidad viene a través de ciertas cosas que tenemos que tener, como son, por ejemplo, 3 cosas básicas: cantidad de justicia, cantidad de misericordia y cantidad de fe. 3 cosas que plantea Mateo 23:23 para delinear la espiritualidad de un cristiano. Cantidad de justicia que yo tenga en mi corazón me hace de mí que yo sea un próspero espiritual o un pobre espiritual. Dios llamó a los pobres espirituales para hacerlos ricos espirituales. Y la riqueza espiritual viene, repito, por la cantidad de justicia, misericordia o fe, la expresión que Jesús usó en Mateo 23:23. Si yo no tengo nada de fe, nada de fe, ¿soy un qué? Pobre. No tengo espiritualidad. Si yo tengo una fe dosificada, tengo espiritualidad. Si yo tengo humildad, tengo espiritualidad. Pero si no tengo humildad, no tengo casi espiritualidad. Entonces, hay varias cosas que son importantes para nosotros adquirir espiritualidad, y es lo que nosotros debemos mirar para nosotros empezar a cambiar y prosperar espiritualmente. Si hay un área donde yo tengo mucha tristeza, yo digo, si con esa tristeza no puedo estar prosperado espiritualmente, tengo que cambiar la tristeza por el gozo del Señor, como dice Dani Berrío, ¿verdad? Estoy cambiando mi tristeza. Hay que cambiar la tristeza por el gozo. Y a medida que meto gozo en mi corazón y a medida que disfruto más, entonces soy más prosperado espiritualmente. Gloria a Dios. Israel es una nación que en este momento no goza de prosperidad espiritual. Hablo de los judíos sin Cristo. Hablo de los judíos sin Cristo, porque hay muchos judíos que han recibido a Cristo Jesús. Pero los judíos que no han recibido a Cristo, a pesar de tener en su pecho el nombre Israel, no tienen prosperidad espiritual, que es la prosperidad más importante de todas. Entonces, la prosperidad espiritual es la que debe nivelar nuestra vida. Es decir, que nuestra prosperidad material no debe estar más allá de nuestra prosperidad espiritual. ¿No me estás entendiendo? Es decir, la prosperidad material debe estar nivelada con la prosperidad espiritual. La prosperidad espiritual debe ser lo que mande, porque Jesús dijo, busca el reino y yo te doy la añadidura. Entonces la añadidura viene de acuerdo a la búsqueda del reino. Yo busco el reino y tengo la añadidura. Yo no busco el reino casi, no tengo la añadidura casi. Yo necesito que mi nivel espiritual esté a mi nivel de cosas materiales. Normalmente eso no se da siempre. Es decir, una persona puede tener toda la riqueza espiritual sin tener toda la riqueza material. Ejemplo, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tenía toda la riqueza espiritual, pero no tenía toda la riqueza material, porque Él mismo decidió libremente hacerse ¿qué? Pobre. Pero se hizo pobre físicamente, nació pobre, manejó mucho dinero y multiplicaba los panes y los peces, pero siempre lo daba todo. Y manejó niveles de pobreza, pues no tenía donde celebrar la Santa Cena, no tenía donde pagar los impuestos, tuvo que hacer un milagro para coger el pez, pero no tenía
esa abundancia que él merecería por su prosperidad espiritual, porque la prosperidad espiritual genera prosperidad material. Pero la genera, como decíamos ayer, a largo plazo o a corto plazo, depende de lo que Dios haga. Porque como Jesús vino con un propósito de hacerse pobre, entonces Dios no le permitía a Jesús ser un multimillonario. Si aquella vez que Jesús multiplicó los panes y los peces, él hubiera tenido todo el dinero y alguien dijo: Señor, tantos denarios no bastarían para alimentar a toda esta gente. Si hubiera habido dinero, lo hubieran comprado. No había dinero y Jesús hizo un milagro de multiplicación, porque Él es el rico espiritualmente. Nuestra riqueza espiritual genera una riqueza material. La prosperidad de la salud es importante. Dios, escuche esto, Dios no quiere sanarnos. ¿Ustedes me entendieron? Dios no quiere sanarnos. Lo que Dios desea es que ni siquiera nos enfermemos. Tanto dicen gloria a Dios. Esa es la verdad. No importa que yo me haya enfermado, que tú te hayas enfermado, lo que Dios quiere es que yo no me enferme. O sea, Dios no quiere ni siquiera sanarme, aunque lo puede hacer. Pero lo que Dios quiere es la prosperidad de la salud, lo que dice Juan 2. Yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud. Una persona que tiene salud no se enferma. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Una persona que tiene salud no necesita que se esté orando por él. Eso es una prosperidad de la salud. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Y Dios quiere darla. Dale un aplauso al Señor, gloria a Dios. Aleluya. Y la prosperidad es económica, que repito, es delicado como Dios la maneja, porque Dios sabe que hay personas que no pueden manejarla. De pronto una ancianita que tiene 70 años y es una santa, es una mujer de Dios tremenda, es una mujer que solo vive de rodillas y llora, si es que existe esa señora. Aleluya. Pero las hay, no tan perfectas como la que yo estoy diciendo, pero las hay. Esas señoras que viven de rodillas, llorando ante Dios por las almas perdidas, gozándose, felices. Pero es una señora que no conoce del manejo de dinero. Una señora de 70 años. Entonces, ¿Dios qué hará? Mandándole a ella una cantidad de dinero. Los hijos de ella se matan. Dios es sabio. Ella no sabe movilizar una cuenta bancaria. Ella no sabe manejar dinero. Lo que va a hacer Dios es que los hijos de ella se maten. Entonces Dios coge esa prosperidad de ella y la retiene. Lo que sí es importante entender es que si nosotros en esta vida no alcanzamos a tener la prosperidad material que generó nuestra prosperidad espiritual, cuando lleguemos allá recibiremos tesoros en los cielos. Porque en el cielo habrá diferentes puestos eternos. Habrá puestos eternos. No estamos para competir ni para decir yo te voy a ganar ni que tú me ganes a mí. Pero va a haber puestos eternos. Va a haber personas más destacadas que otras. Los 12 apóstoles, de hecho, la Biblia nos revela que tendrán una posición de mucha importancia gobernando sobre las 12 tribus de Israel. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos con Israel otra vez. Deuteronomio 28:11. Se me está acabando el tiempo. Deuteronomio 28:11. Vamos con Israel. Dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Israel. Este texto que vamos a leer, Dios se lo dijo a Israel. No se lo dijo a ningún hombre específico, sino a toda la nación. ¿Cómo le dijo? Dice: te hará el Señor sobreabundar en bienes. Eso no se puede tomar espiritualmente, eso es materialmente. Eso es prosperidad financiera, absoluta prosperidad financiera. Léelo conmigo. En el fruto de tu vientre, lo que decía la pastora Mabel ayer, una mujer que tiene muchos hijos es una mujer próspera. En el fruto del vientre, eso nos declara la Escritura. Seguimos adelante. Fruto del vientre. En el fruto de tu bestia,
en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor juró a tus padres que te voy a dar. Seguimos con el 12, importantísimo. Dios le estaba diciendo a Israel: te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar, fíjese que está diciendo el tesoro que es el cielo, pero para enviar lluvia a tu tierra en su tiempo. Dese cuenta que usted lo que recibe es la lluvia. La lluvia es un tesoro de Dios. No directamente Dios manda los billetes de $100, sino manda la lluvia. Vamos adelante, dice: y para bendecir toda obra de tus manos. Eso se refiere a pura prosperidad económica. Ahí no prestarás a nadie, tú te darás el lujo de prestar. O sea, cuando un banco tiene mucho dinero, ¿qué hace? Presta. ¿Quién quiere que le preste? Dice el banco. Y hoy en día hay bancos colombianos que están diciendo: casa para todos. No me han pagado la cuña. Es decir, porque el banco cuando tiene mucho dinero presta. Qué bonito que podamos ver en el periódico que dijera: Israel listo para prestar dinero a todos los demás países. Lamentablemente la condición de Israel no es esa, pero es la que Dios hubiera querido. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que vemos que Dios le dijo a Israel: Israel, si tu prosperidad espiritual está bien y si me obedeces a mí, tendrás una prosperidad material, serás el país más fuerte de toda la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero vemos que hay 9 países por lo menos, y hay más, que están por arriba de Israel, que tienen un poder económico más fuerte que Israel. Porque Israel no ha sido fiel. Israel rechazó a Cristo Jesús. Y cuando Israel rechazó a Cristo y dijo: crucifícale, crucifícale, ellos dijeron: la sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y así ha acontecido que la sangre de Cristo ha sido reclamada de la vida de muchos judíos. Por eso Hitler mató tantos de ellos, porque ellos mismos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Echaron una maldición sobre sus propios hijos, sobre su propia descendencia. Y al rechazar a Cristo, rechazaron lo más importante: rechazaron al autor de la vida. Y rechazaron toda prosperidad espiritual, porque toda prosperidad espiritual se inicia en Cristo Jesús. Si un judío, por ser judío y por tener la sangre azul, él va a recibir toda la bendición de Dios, no es verdad eso. Él recibe la bendición de Dios cuando él acepta a Cristo, porque Cristo es la fuente de la bendición. La fuente de la bendición no es ser judío, la fuente de la bendición es el judío. La fuente de la bendición es el judío, Cristo. Cristo es la fuente de la bendición, aleluya. Así que ellos, al rechazar a Cristo, entraron dentro de una pobreza espiritual. Escúcheme bien. Y la pobreza espiritual de los judíos ha generado pobreza física. Tanto que la Biblia nos revela que ellos dentro de poco tiempo estarán rodeados por las naciones del mundo, que los van a querer ¿qué? Exterminar de la faz de la tierra. Los árabes y otras naciones específicas como Rusia, Libia, etcétera, se van a reunir contra Israel en el valle de Megiddo para acabar con ellos, porque se dan cuenta que tienen más poder económico, que tienen más armas, que tienen más aviones de guerra contra la pequeña nación de Israel, que dicen ellos: por mucha ayuda que tenga de Dios, no nos va a ganar. Pero bueno, ya usted sabe la historia, que a pesar de la prosperidad económica bajita de Israel y que las naciones vienen contra Israel, Jesucristo viene en las nubes a salvarlos y ellos se van a convertir. Pero antes de eso, 2/3 partes de Israel morirá. Lo dice el libro de Zacarías: 2/3 partes de Israel morirá. Y porque los demás países lo empiezan a ver débil y le empiezan a dar. Y durante los 7 años Israel va a sufrir mucho, y va a sufrir mucho por haber rechazado a Cristo como Salvador personal. De tal manera que ellos ahora mismo no están manejando la prosperidad que aparecería tener. Porque Dios les dijo a ellos: si me obedeces atentamente, Deuteronomio 28, te abriré el buen tesoro, el cielo, y le prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Israel en este momento no está en esa condición. Y te pondrá el Señor por cabeza y no por cola. Cuando Dios le dijo a ellos: Dios te pondrá por cabeza, yo te pondré por cabeza, ¿qué quiere decir? Que lo iba a poner por cabeza a las naciones. Es decir, que nosotros veríamos en los periódicos: Israel, la nación más fuerte del mundo. Pero hoy en día tenemos que Israel tiene unos visos de gloria,
tiene unos visos de economía importante, pero básicamente no es el país multimillonario que Dios hubiera querido que fuera. Si Israel hubiera aceptado a Cristo como Salvador, Israel fuera cabeza del mundo hoy. Y la cabeza del mundo hoy se la pelea Rusia, Estados Unidos, Europa, Italia, Japón. Pero Israel no es cabeza de naciones porque desobedecieron a Dios. O sea, perdió poder económico, porque cuando una nación pierde poder espiritual, pierde poder económico. Y eso es lo que ha ocurrido. Y eso es lo que está ocurriendo con Estados Unidos. Estados Unidos era la nación más poderosa del mundo. Era. Porque era la nación espiritualmente más poderosa del mundo también. Pero el pecado ha entrado en los Estados Unidos. La música rock y el licor y la droga entró a Estados Unidos, y Estados Unidos ha bajado mucho espiritualmente. Y así como ha bajado espiritualmente, ha bajado materialmente también. Tanto que ya el euro se puso por arriba del dólar. Y eso tiene que ver con niveles espirituales, gloria a Dios. Los financistas dirán, no, que eso tiene que ver con otra cosa, y eso es cuestión de la libra esterlina que subió, que bajó. No, es cuestión espiritual. Es cuestión espiritual. Israel ha perdido espiritualidad y se ha hundido. Hablo de Estados Unidos. Estados Unidos ha perdido espiritualidad y ahora está lamiendo la olla, está peleando todavía por ser una nación poderosa, pero está perdiendo la hegemonía. Porque ha perdido la hegemonía espiritual, porque hay mucho homosexualismo, porque hay mucha maldad en los Estados Unidos, sabiendo que es un país que ha sido fundado bajo la palabra de Dios. Y como se han ido al pecado, pues también la ruina ha comenzado a entrar en muchas partes, aunque todavía sigue siendo una nación fuerte. Las 7 naciones más fuertes del mundo son las siguientes, escúchelo. Ore por estas naciones: Inglaterra, Italia, Francia. ¿Hay algún francés por aquí? Alemania. Bueno, nuestros hermanos silvestres son franceses y italianos, descendientes de italianos y franceses, gloria a Dios. Alemania, Japón, Canadá, Estados Unidos, y luego en 8º lugar viene Brasil con España. Tenemos que orar por esas naciones. Nosotros no somos terroristas. ¿Cuántos alaban a Dios? El terrorista dice, esa nación es la más poderosa del mundo, yo la odio. El cristiano no dice así. El cristiano dice, esa es la nación más poderosa del mundo, que Dios la bendiga. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dale algo, dale algo. Aleluya. Gloria a Dios. Así que Israel hoy está sufriendo por su desobediencia espiritual. Y ha comenzado a perder dinero. Escuchen bien, ha comenzado a perder más y más dinero. Y llegará un momento donde quedarán 1/3 de la ciudad abarrotados y a punto de ser destruidos. Si Jesús no aparece en las nubes, los acabarían totalmente, arrasados de la faz de la tierra. Pero por una promesa que Dios le hizo a Abraham, Dios los defenderá en el último minuto, sabiendo que ellos se arrepentirán al final de los tiempos. Así que para nosotros lo más importante es que nos concentremos en la prosperidad espiritual. Y con eso termino. La prosperidad espiritual es lo que debe ser nuestro centro de atención. O sea, lo que Jesús dijo: busquen el reino de Dios y su justicia. Escuché alguna vez un predicador que dijo: oye, hay gente que está buscando a Dios como si se lo hubiera perdido Dios. Y parecía que esto era una verdad, pero es una táctica del enemigo para que uno como que no busque a Dios. Pero a Dios hay que buscarlo cada día. No es que se nos haya perdido, pero la Biblia dice: busca a Dios cada día. Buscad el reino de Dios y su justicia. Jesús no va a ser tan tonto para pensar que se nos perdió el reino de Dios. Lo tenemos, está cerca. Él dijo: el reino de Dios se ha acercado, pero tenemos que buscarlo cada día, buscar el rostro de Dios. Dice uno de los salmos: busquen el rostro de Dios. Cuando nosotros oramos decimos: Señor, yo quiero alabarte, quiero adorarte, quiero buscar tu rostro. No es que yo busqué a Dios hace 10 años y encontré y sé que Dios es la verdad, pero ya no me congrego. Yo sé que Dios es la verdad, pero ya no me congrego. No. Yo tengo que buscar de Dios. No porque se me ha perdido. Dile que está a tu lado: no se me ha perdido, dile. No se me ha perdido. Pero aunque no se te haya perdido, hay que buscarlo cada día. Aleluya. Si te alabo, o sea, no, yo alabé a Dios hace como un mes, sabroso. No, tienes que alabarlo hoy.
y entrar en una nueva dimensión. Oh Señor, te alabo, te bendigo. Yo quiero buscar tu rostro, quiero buscarte para este problema, quiero buscarte porque tú eres Dios simplemente. No buscar a Dios cuando hay un problema, sino buscar a Dios siempre. Eso es lo que Jesús dijo: busca el reino de Dios y su justicia. Búscalo, búscalo, cada día búscalo, cada día búscalo. No te quedes ahí diciendo ya lo encontré. Hay una actitud de nosotros muchas veces que es así: no, ya lo encontré y tal, Cristo viene pronto, ya lo encontré. No, tienes que buscarlo, tienes que ir a la iglesia a buscarlo. Cierra tus ojos en esta hora, cierra tus ojos, inclinemos nuestra cabeza. Vamos a darle gracias a Dios por esta muerte. Fue durante esta semana que hace 2000 y tantos años Jesús moría por nosotros. Jesús moría por nosotros. Y el mundo cristiano hoy lo celebra. Unos lo celebran en una forma muy equivocada, prendiendo velas, golpeándose la espalda. Otros lo celebran yéndose de vacaciones, pero nosotros lo celebramos con alegría en el alma. Nosotros lo celebramos con respeto y devoción, aleluya. Y también se lo decimos, le decimos: Señor, gracias porque hiciste el máximo esfuerzo para cargar esa cruz, aleluya. Gracias porque te esforzaste al máximo para cargar esa cruz, gloria a Dios. Y la llevaste, Señor. Era la cruz de nuestro pecado, aleluya. Era la cruz de nuestra maldad, ¿quién lo creyera? Estabas cargando nuestro futuro pecado, aleluya. Y por eso en esta semana, Señor, que nos hemos congregado aquí en la iglesia, te queremos alabar, dar gracias, Señor. Ayúdanos a comprender más la envergadura de esa muerte. Ayúdanos a comprender más la envergadura de esa pasión. Ayúdanos a comprender lo no comprendido. Ayúdanos a comprender la sangre de Cristo, qué valor tiene. Ayúdanos a comprender lo importante de esa fecha. Que podamos presentar nosotros máxima reverencia al Dios de la vida. No es algo tan alegre como para decir: ah, sí, murió en la cruz y ya. Sino ayúdanos a atender detalladamente la importancia de la muerte de Cristo. En este día estamos contentos, Señor. Hoy un 14, precisamente el 14 del primer mes se celebraba la fiesta de la Pascua, y en ese día fue donde Jesús murió. Gracias, Señor. Oramos por Israel. Permite que Israel, Señor, pueda reconocerte. Sabemos que te van a reconocer en la segunda venida los que estén vivos. Oramos por esta nación. Tú dices: pidan por la paz de esta ciudad, Jerusalén. Oh Dios, gracias. Pedimos por la paz de esta ciudad. Pedimos por la paz de este país. Alabado sea Dios. Si me hubieras obedecido, fuera hoy tu paz como un río, dice la Escritura. Si me hubieras obedecido, fuera hoy tu paz como un río. Dios también nos está diciendo a nosotros: hijo mío, tú, hija mía, tú, si tú me obedeces, a partir de hoy tu paz será como un río. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Agradécele en esta hora, Jesús. Aleluya, aleluya. Me gozo en las heridas, como decía un antiguo predicador. Me gozo en las heridas del Maestro.